Muchas gracias, Celeste, por aceptar presentar en el seminario de sociales. Es un momento muy emotivo para los que te tuvimos como alumna o los que te conocimos como estudiante. Celeste se graduó de la Universidad de San Andrés de la licenciatura en comunicación, con honores, obviamente. Después quedó ligada a la universidad, fue profesora de tutoriales, ganó el premio como mejor profesora de tutoriales en la universidad antes de irse a hacer el doctorado a una de las mejores escuelas de comunicación del mundo, que es la Annenberg School of Communication en la Universidad de Pensilvania, donde ahora está haciendo su doctorado y donde ya empezó a trabajar su tesis de doctorado sobre, creo que lo que vas a presentar es un tema de tu tesis, ¿no? Uno de los capítulos de tu tesis. La Sí. verdad que habiendo conocido algunos de los antecedentes y los primeros trabajos que hizo Celeste con este tema, estoy muy ansiosa de ver cómo siguió resultando este experimento dentro de la encuesta que compara entre Argentina y Estados Unidos, temas que son súper actuales. No quiero robar más tiempo, solo decir que, como dijo Silvia, es un orgullo para los y las profesoras y la universidad que personas como Celeste nos estén representando en todo el mundo. Esperamos que le digas a todo el mundo que estudiaste en San Andrés. Y ahora sí me voy a mutear y le dejo el floor, el escenario a Celeste, el escenario virtual a Celeste. Muchas gracias por venir. Hola, bueno, casi arranco llorando más o menos con las palabras de Silvia, de esta cálida bienvenida de Eugenia, así que para mí es un honor enorme estar acá en nuestra sala virtual del Seminario de Ciencias Sociales. Me pone muy feliz, me gradué en el 2013, poder estar acá sería, como todo este tiempo, sería mucho más lindo si estuviéramos en el campus. Pero bueno, para mí es un gran honor, un paso enorme, así que gracias por la invitación. Y si les parece, empiezo a compartir pantalla y a contarles de este proyecto de, de mi tesis. Y lo que voy a presentar sí es parte de mi tesis doctoral sobre el rol del nivel socioeconómico y de la etnicidad en cómo respondemos las audiencias, la ciudadanía, a las noticias sobre acoso sexual en Argentina y en Estados Unidos. En tiempos en los que la violencia de género está recibiendo, como merece, más atención en los medios, en mi tesis lo que trato de analizar de manera cualitativa y cuantitativa es cuáles son algunas de las consecuencias sociales de esta cobertura, cómo impacta esta cobertura en la sociedad, puntualmente en las opiniones, interpretaciones y emociones de la ciudadanía. Hoy lo que voy a hablar es particularmente uno de los capítulos de mi tesis, que es la parte cuantitativa comparada entre Argentina y Estados Unidos, específicamente sobre cómo distintas porciones, distintas identidades de la ciudadanía en Argentina y en Estados Unidos responden a la cobertura del acoso sexual hacia mujeres cuando estas mujeres son de distinta clase social y etnicidad, o por lo menos son percibidas como de distinta clase social y etnicidad. Creo que esto es importante porque para promover la igualdad de género me parece que es fundamental que los medios, que la cobertura mediática haga una cobertura justa, honesta de estos problemas, porque no para todas las personas, cuando se trata de problemas sociales, muchas veces no tenemos contacto directo con esos problemas y a veces la cobertura mediática es el único acceso que tenemos a esa información. Entonces creo que para promover la igualdad de género es necesario también entender cuáles son algunos de los sesgos, si es que existen, de cómo como sociedad respondemos y reaccionamos a la cobertura de temas problemáticos. Como todos ustedes saben bien, las diferentes formas de violencia de género son muy prevalentes en la región. Hay violencias que dejan de todas formas marcas que son más visibles, más ineludibles, como los femicidios, pero después hay otras formas de violencia que son menos visibles, menos reportadas y a veces hasta menos reconocidas por las propias personas que las viven, como el acoso sexual, por ejemplo, en distintos ámbitos, la violencia política, la violencia obstétrica. En particular me enfoco en el acoso sexual porque creo que al ser estas formas menos visibles y menos cruentas de la violencia, es donde ahí realmente podemos ver dónde están los sesgos y dónde están las diferencias que tenemos como sociedad, porque es mucho más difícil encontrar diferencias cuando hablamos de lo más violento como puede ser el femicidio. Ahí posiblemente encontremos acuerdos, o menos mal que encontramos acuerdos, pero cuando se trata de una denuncia de acoso laboral en el trabajo, ahí es donde podemos ver realmente cuáles son los problemas que tenemos en la sociedad, y por eso me enfoco en este tema. Además, el acoso sexual es un problema porque tiene consecuencias graves para las personas, en la salud mental,
en la salud física también a veces, por lo que genera el estrés, lo que generan distintos problemas, pero sobre todo me interesa también porque el acoso sexual se suele dar en ámbitos donde las personas se desarrollan profesionalmente, por ejemplo en el trabajo o en la educación, y esto hace que sus consecuencias realmente aumentan la brecha de género en el acceso a las oportunidades, porque si tenés miedo de postularte a un trabajo, renunciás a un trabajo porque estás siendo acosada, te desempeñás peor por el estrés que te genera eso genera brechas existentes que son problemáticas en la sociedad. Y a grandes rasgos, digamos que afecta directamente la independencia económica de las mujeres y de distintas personas que son acosadas, y por ende su autonomía como sujetos en la sociedad. Si bien yo voy a hablar digamos, de mujeres en general, yo reconozco que en general son todavía las personas disidencias sexuales quienes son de hecho más acosadas y más violentadas en la sociedad, y eso, mi foco es en mujeres, pero eso no quiere decir que no reconozca que hay otras identidades que son mucho más violentadas por estos problemas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? En los últimos años, como ustedes bien saben, estando en Argentina, esto es más claro que en muchos otros lugares y regiones, el feminismo en la región, principalmente el Ni Una Menos, que se expandió a la región y al mundo, y otros movimientos más deglomerados, más desorganizados como el Me Too, han levantado la voz en contra de la violencia de género, y esto se vio reflejado en los medios. O sea, estamos viendo, si bien no hay estudios cuantitativos súper claros de cuánto se cubría y cuánto se cubre ahora, sí está estudiado que se convirtió en un tema de agenda en muchos lugares, y esto es importante. Entonces, en este contexto, trato de entender cuáles son algunas de estas respuestas a esta cobertura que cada vez vemos que crece más y que despierta más opiniones en la ciudadanía. Yo miro los casos de Argentina y Estados Unidos por distintas razones. O sea, obviamente existen innumerables diferencias entre ambos países en relación a cuestiones culturales, de desarrollo económico, históricas, de idioma, muchas. Sin embargo, lo que yo argumento es que las Américas son una región que está poco estudiada como tal, en parte por una cuestión del excepcionalismo estadounidense. Me dice que mi conexión es inestable. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, gracias. No hay que confiar en Zoom siempre. Y en general no se estudia como una región las Américas por el excepcionalismo estadounidense, que argumenta que bueno, Estados Unidos es incomparable con cualquier otro país del mundo. Pero lo que yo digo es que al analizar cuestiones que son de etnicidad, de procesos de racialización, o sea, cómo concebimos a la raza, a la etnia, y de género, creo que hay muchas similitudes o muchas dimensiones en las que son comparables. Por ejemplo, bueno, son democracias con una historia institucional post-colonización, que a grandes rasgos es muy parecida, en donde las mujeres además tienen bastante libertad y autonomía, y hay muchos otros rasgos de la vida democrática que también son parecidos, como del sistema de medios, y también cómo se representa esta violencia en los medios, y cómo la presencia de la violencia machista en Estados Unidos y en Argentina tampoco es tan diferente. Lo que argumento también es que ambos países se han dado a lo largo de la historia dinámicas racializadas de migración, principalmente de migración europea y de migración latinoamericana, y se ha construido a la identidad dominante como la blanca y la europea. Esto es algo que la antropología en Argentina estudia, también está mucho más estudiado el tema de la racialización en Estados Unidos, pero es algo que está presente en ambos contextos. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, en Argentina la racialización, la raza, la etnia no suele existir como una variable sociológica muy importante o que se estudie tanto. Y en parte eso, lo que dice la antropología, los estudios de sociología sobre estos temas, es porque la lógica del mestizaje latinoamericano, que en Argentina fue construida como esta idea del crisol de razas, una perspectiva de la sociedad igualitaria, donde todos somos iguales y por ende no podemos hablar de raza o de etnicidad, porque justamente lo consideramos racista, discriminatorio, sin negar que bueno, la discriminación por color de piel existe. Entonces, en Argentina la clase social es una variable sociológica más explicativa, más prevalente, no solamente en los estudios académicos, sino también en la sociedad, algo que por el contrario no es el caso en Estados Unidos, donde justamente es la etnicidad, es la raza, lo que ellos llaman raza y nosotros no nos llamamos de esa manera, es la variable sociológica prevalente. Entonces creo que hay muchas dimensiones comparables y justo en esta hay una diferencia que puede ser interesante para explorar estos procesos. ¿Qué se ha estudiado sobre el impacto de la cobertura de la violencia de género en las opiniones de la ciudadanía?
Yo principalmente trabajo con 3 literaturas, voy a hablar de 2 ahora por una cuestión de tiempo y para ir directamente más rápido a los hallazgos y a lo que hice. Pero básicamente primero trabajo con las personas que estudiaron, bueno, cómo se representa la violencia de género en las noticias. Y en este sentido no hay muchas diferencias entre Estados Unidos y Argentina. Se suele hablar en general que hay una construcción de la buena y la mala víctima en procesos que se los denomina de culpabilización, en donde se suele construir a la buena víctima de la violencia de género como aquella mujer en general joven, inocente, que se la presenta como prudente y que no se merecía esa violencia que recibió. En cambio, la mala víctima es una víctima que es un poco más criminalizada, que es la víctima que se la considera irresponsable y que tentó a la mala suerte y que por ende es culpable por esa violencia que recibió. Por supuesto, idealmente ninguna persona debería ser juzgada, culpabilizada por una violencia que recibe, independientemente de lo que haya hecho. Y en algunos de estos estudios lo que demuestran es que con otros crímenes violentos estas diferenciaciones no existen tanto, o sea que hay una dinámica de género fuerte acá. En Estados Unidos, por este foco también en etnicidad que hay en Estados Unidos, se ha estudiado más que las víctimas blancas son más noticiosas. O sea, cuando son violentadas, esa noticia se cubre más. Y a veces hasta se cubre de unas formas más generosas, por decirlo de alguna forma, que cuando las víctimas son afroamericanas o de otros grupos étnicos. En Argentina el foco se ha puesto en la clase social, y hay estudios que muestran que las víctimas de nivel socioeconómico más bajo, de nivel socioeconómico más alto, son más angelicales, se presentan como la buena víctima, y las de nivel socioeconómico más bajo son criminalizadas. Hay casos como arquetípicos de esto de Argentina, como el caso de Melina Romero, que casi que dispara el Ni Una Menos, porque fue una cobertura escandalosa del diario Clarín, o el caso de Ángeles Rawson también es considerado como uno de los que se presenta la víctima angelical. Por supuesto, esto no habla nada de estos casos en particular, sino solamente de cómo los medios los han tratado. Otro cuerpo de la literatura es más cuantitativo, un foco experimental, que tiene un foco empírico en el norte global, y sobre todo en campus universitarios. Entonces se ha estudiado en general estudiantes universitarios, que esto tiene, bueno, muchos sesgos, pero uno de los grandes en este tema en particular es que estamos estudiando principalmente poblaciones jóvenes con altos niveles de educación, y que son grupos muy, muy pequeños, poco representativos de la sociedad. Y lo que se hace en estos casos es que se analiza cómo distintas narrativas o aspectos que puede tener una posible noticia de violencia de género impactan en cómo la gente responde a eso. Por ejemplo, se hace un experimento donde a unas personas se les dice que la mujer, la chica, en general son casos de violación y de chicas jóvenes, había tomado alcohol y en otro caso no se dice que había tomado alcohol. O se describe que tenía puesta ropa provocadora, mostrando mucho su cuerpo y en otro caso no. Y se estudia cómo las personas responden a esto. En general lo que se ve es que las víctimas mujeres de estos casos cruentos de violencia en general, cuando se alejan de estándares normativos de belleza, del estatus social, son más culpabilizadas, como esa idea de te lo buscaste. Eso es en general lo que se ve. Sabemos muy poco en ambos países sobre cómo otros factores más relacionados con la identidad de las personas, como la etnicidad y la clase social, afectan o no cómo las personas responden a ese tipo de noticias. Además hay muy pocos estudios que miden el impacto que leer este tipo de noticias tienen, no solo en cuánto se culpa a esa persona puntual por la agresión que recibió, sino en cómo haber visto esa noticia puede impactar en tu voluntad por hacer algo al respecto, por haber cambiado de opinión sobre cuán graves son estos problemas. Cuestiones que como ciudadanos podríamos hacer para realmente, desde la sobremesa en tu casa hasta la calle o en el trabajo, poder hacer algo ante estos casos. Y esas variables dependientes, digamos, están poco estudiadas, y eso es algo que yo agrego en mi trabajo. Entonces, en base a esto, la pregunta que guía estos experimentos que realicé es, ¿cuál es el impacto de leer noticias que hablan sobre acoso sexual en el trabajo, que le ocurre a mujeres diversas en términos de su nivel socioeconómico y la etnicidad percibida, por lo menos cómo se percibe, en cuánto se las culpa por el acoso, por haber sido acosadas en el trabajo, cuán grave se considera el acoso sexual después de leer lo que le pasó a estas mujeres, si se percibe que nuestra cultura que vivimos es una cultura que, digamos, favorece que estas cosas pasen, que es básicamente lo que el feminismo argumenta, que estas cosas no ocurren por personas desviadas de la sociedad, sino que es algo cultural, sistémico, estructural,
que hace que estos problemas emerjan. Y por último, cuánto expresa cada una de estas personas su apoyo a distintas iniciativas para luchar contra el acoso sexual. Entonces, principalmente mis hipótesis acá las sinteticé, porque bueno, estaba mucho más largo, pero básicamente lo que yo esperaba encontrar es que las mujeres, las disidencias sexuales, las personas más a la izquierda del espectro ideológico, más liberales en Estados Unidos, en el sentido de liberals, iban a indicar más apoyo a las mujeres que son acosadas. También esperaba encontrar que los participantes, por esta cuestión de la discriminación y el clasismo, iban a apoyar más a las mujeres blancas de nivel socioeconómico alto que a las mujeres racializadas de nivel socioeconómico bajo. Esta es como una hipótesis de la interseccionalidad de estos problemas. Además, lo que esperaba es que cuando había similitud étnica, que esto es, en tanto yo como investigadora lo codifico, no en tanto como ellos se sienten identificados, que es algo distinto, que si iba a haber similitud étnica y similitud de nivel socioeconómico entre el participante que lee la noticia y entre la mujer de la noticia, iba a llevar un mayor apoyo. Y eso también está basado en estudios que se hacen sobre otros casos de crímenes, donde dice que cuando una persona se identifica con una víctima de un crimen, siente que también le puede pasar, hay un proceso de empatía que lleva a apoyar más a esa persona. Y cuando uno está muy alejado de esa experiencia, quizás apoya menos. Y por último, lo que esperaba es que justamente por estas cuestiones de las diferencias en cómo conseguimos a la etnicidad y la clase social en estos dos países, que cuando iba a ver que la similitud por nivel socioeconómico, por clase social en Argentina, iba a llevar a un efecto más fuerte que la similitud étnica, y que iba a pasar lo contrario en Estados Unidos, que la similitud étnica iba a llevar a un efecto más fuerte que la de nivel socioeconómico en Estados Unidos. Es decir, que impacta más sentirte identificado por clase social en Argentina que en Estados Unidos, y que impacta más sentirte identificado étnicamente en Estados Unidos que en Argentina. Entonces, para responder esto, ¿qué hice? Y diseñé un experimento que, como todo experimento, la ventaja que tiene, o empecemos por los problemas que tienen es que, bueno, uno puede decir que están alejados realmente de todas las sutilezas de lo que serían estos problemas en el mundo real, pero lo que tiene de ventaja es que te permite medir el efecto causal de una variable que como investigadora yo decido cómo manipularla, y entonces yo puedo decir, esto se debe a la clase social, o esto se debe a la etnicidad, o a las dos cosas juntas. Entonces, ¿cómo fue que hice esto? Realicé 2 experimentos online en Argentina y en Estados Unidos con muestras representativas de las poblaciones, con cuotas, en términos de distintas variables de interés. El género, la edad, el nivel socioeconómico en Argentina, que es como lo medimos. En Estados Unidos no se suele hablar de nivel socioeconómico, se habla de ingreso, entonces ahí tenemos una diferencia que puede ser importante. Y la etnicidad en Estados Unidos, con cuotas que eran la mitad de la muestra eran hispanos de cualquier raza o etnia, y la otra mitad blancos no hispanos. En Argentina traté de tener una cuota que fuera por etnicidad, pero las encuestadoras no miden esto, justamente por lo que estaba hablando antes, que no solemos medir etnicidad comúnmente, entonces no tenían esta información en su panel. Las personas lo que hacían era, primero respondían a unas preguntas demográficas, y luego debían leer una supuesta noticia, que yo les decía que era una noticia local, sobre una mujer que denunciaba, una mujer en una empresa prominente de alimentos de esa localidad, que denunciaba a un compañero de trabajo de su mismo rango, porque a mí lo que me interesaba era solamente manipular la cuestión de género, no otras desigualdades de poder, que un colega de su mismo rango la había acosado en el trabajo, donde se lo presentaba como una típica noticia, no había ni evidencia clarísima de que eso había ocurrido, ni tampoco de que no. O sea, se quedaba la duda, porque eso puede permitir que el que quiere dudar de la mujer le es más fácil dudar si no hay tanta información. Las personas eran aleatoriamente asignadas a ver que esta noticia era o bien de una mujer blanca o de una mujer racializada, o bien de una mujer de un nivel socioeconómico bajo o alto. O sea, ahí tenemos 4 combinaciones. Blanca de nivel socioeconómico alto, blanca de nivel socioeconómico bajo, y lo mismo con la mujer racializada, y en un grupo control que leían exactamente la misma noticia, mismo texto, pero sin ninguna referencia a la clase social y a la etnicidad de esta mujer, que eso permite tener como la respuesta base a
la noticia de acoso sexual sin que nos influya la identidad de la mujer. Luego se midieron las 4 variables dependientes y luego los chequeos de manipulación. En el chequeo de manipulación yo le preguntaba a las personas, por ejemplo, de qué nivel socioeconómico era la mujer, o cuál te parece que era la etnia de la mujer, porque uno necesita constatar al hacer un experimento que lo que vos manipulaste efectivamente se manipuló de la manera que vos querías. Porque si yo no puedo comprobar eso, luego si encuentro hallazgos, yo no puedo saber exactamente a qué se debió, porque por ahí mi manipulación fue muy débil, manipulé otra cosa sin querer. Lo que hice como en Argentina justamente no usamos muchos términos étnicos, yo temía que no diera en los resultados esperados, pero porque para la gente es raro decir si una persona es mestiza, por ejemplo, no es algo que digamos muy comúnmente. Entonces además sumé fotos, donde había fotos que no estaban en el experimento, y además la foto de la mujer que habían leído. Y lo que hay en los 2 países es que las manipulaciones fueron exitosas, la gente reconoció bien las fotos, reconoció bien el nivel socioeconómico, y también reconocieron bien el término étnico de la mujer que habían visto. Es interesante igual que en Argentina, comparando, casi todas las personas respondieron bien, seleccionaron bien la foto, pero dentro de las personas que leyeron la noticia que afectaba a la mestiza, que es el término que voy a estar usando, seleccionaban la foto bien, pero luego ponían otro. No todos ponían mestiza, algunos ponían blanca. Entonces esto nos habla de, bueno, lo problemático de investigar cosas sobre términos que no usamos mucho. Luego, como la encuestadora en Argentina no medía cuestiones de etnia, racialización, no tenía esta información de las personas, lo tenía que preguntar yo, lo medí al final para no afectar, digamos, el experimento antes, y lo que hice fue combinar una pregunta de la POP con la del censo argentino, con algunas variaciones mías, para que la gente se autoidentificara en uno o más grupos de posibles etnias en Argentina, y también justamente por esto de que quizás es difícil para una persona identificarse como mestiza, o le parece raro decir que es blanca porque empieza a pensar en su familia, les dejé que escribieran, también si tenían otra opción, y le hice otra pregunta que era si alguna vez se habían sentido discriminados por su color de piel en la Argentina. Entonces los análisis los hice teniendo en cuenta esas 2 cosas. Y al final, para poder evaluar mecanismos causales más tarde de mi trabajo, les pedí si no querían dejarme su contacto para una posible entrevista más adelante, que son las que voy a llevar adelante en septiembre, y un montón de gente dejó sus contactos, por suerte. Entonces, ahora bien, ¿cómo manipulé? ¿Qué quiere decir que manipulé el nivel socioeconómico y la etnicidad de las personas? La etnicidad fue manipulada, ahora lo que estamos viendo son las noticias de Estados Unidos en inglés, y la etnicidad fue manipulada a través del uso de imágenes y de nombres. Las imágenes provienen de una base de datos que es la Chicago Faces Database, que son personas que dieron su consentimiento para ser fotografiadas, y cada imagen es evaluada por una muestra de participantes en una docena de variables. Si una de ellas es de qué etnia piensan que es la persona, pero también cuán atractiva la ven, si les parece buena, si les parece que está enojada, muchas variables sobre esta persona. Seleccioné a estas 2 mujeres porque ambas se autopercibían como blanca y como latina, en este caso, respectivamente, y también fueron percibidas por la gran mayoría de la muestra como blancas y latinas respectivamente, que es lo que a mí me interesaba, que fueran percibidas así. Además, ambas mujeres fueron calificadas en casi todas las otras variables de una manera muy similar. Entonces, si yo encuentro un efecto de la etnicidad, como en otras variables son muy parecidas, yo puedo decir esto se debe a lo que las hace diferentes, principalmente, que es la etnicidad. Así que esta es la manera en que elegí a las fotos. Además, la etnicidad se manipuló a través de los nombres, que en Estados Unidos la mujer blanca se llamaba Rachel Miller, que es un apellido que suena muy blanco en Estados Unidos, y la mujer racializada de descendencia latinoamericana como Analía Cáceres. Al tener tildes, todo eso también hace que suena más hispano. El nivel socioeconómico lo manipulé a través de la ropa, que la editó una diseñadora, y a través de la mención en varios momentos de la nota del trabajo de la mujer, y su salario alto, que era una ejecutiva, distintos momentos donde se habla de su trabajo, y en la otra condición se menciona que es una trabajadora en el servicio de limpieza en esta misma empresa,
con sueldo mínimo, con un salario mínimo. Acá vemos las noticias de Estados Unidos en castellano, porque como la mitad de mi muestra era con hispanos, no quería excluir a nadie por su nivel de acceso a, digamos, al inglés, así que podían optar al principio de la encuesta si la querían hacer en castellano o en inglés. Así que esta es la versión en castellano de Estados Unidos, que revisaron dos personas hablantes de español mexicano y hablantes de español cubano para eliminar cuestiones dialécticas argentinas que por ahí se me hubieran quedado, aunque obviamente no la hice de voz, eso no lo había hecho, pero él aprobó, pasó su filtro. Por favor, interrúmpame en cualquier momento si quieren hacer cualquier pregunta. Y estas son las noticias de Argentina. En Argentina, bueno, la cuestión de los nombres era un poco más complicada, porque los nombres en Argentina no están tan racializados, digamos, no tienen una connotación étnica tan clara como en Estados Unidos. Alguien que se llame Marta Rodríguez podría parecer de 1000 formas distintas, mientras que en Estados Unidos Marta Rodríguez, si bien también podría fenotípicamente ser de muchas formas distintas, son nombres que están racializados. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Seleccioné el nombre de Agustina Moretti y de Analía Cáceres, y como estudios en antropología y sociología en Argentina muestran, sí, Silvia. No, en general en la Argentina, si vos pones un nombre muy sofisticado, como Jessamine o algo por el estilo, con el apellido Álvarez o Fernández, racializa. Racializa. Lo mismo, dobles apellidos. Claro, porque sí, se interpreta, dependiendo de los apellidos, se interpreta o como de país limítrofe o como de nivel socioeconómico alto. Sí, totalmente. Lo mismo apellidos, o sea, si bien los apellidos italianos, españoles, por una cuestión de larga data, digamos, de la migración, por ahí no están tan asociados, un apellido francés, un apellido suizo, claro, un apellido alemán, están más racializados. Entonces yo elegí en principio a Agustina Moretti y a Analía Cáceres, y como los estudios de antropología y sociología en Argentina lo que dicen es que las cuestiones de etnicidad están regionalizadas, son geográficas. Hice una encuesta luego, que no fue aleatoria, donde le pregunté a la gente, esta mujer se llama así, sin ninguna foto, simplemente el nombre. ¿De dónde te parece que es en Argentina? Entonces las personas tenían que elegir distintas regiones del país, y lo que luego vi es que, bueno, cuando en el caso de Agustina Moretti, la mayoría pensaba que Agustina Moretti era del AMBA, y que en el caso de Analía Cáceres, la mayoría de las personas pensaba que era del interior. Y esta diferencia es significativa, por lo que de alguna forma, si bien seguramente menos limpia, digamos, que en Estados Unidos, el nombre también está racializado en este caso. Entonces, bueno, los hallazgos, después de hablar tanto de lo que hice. Perdón, escuché algo y no... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, ahí cuando uno manipula los rasgos y especialmente los nombres, además de la etnicidad o la raza, se me ocurre que también lo que puede estar pasando en la cabeza de las personas que ven estas encuestas es si piensan que son inmigrantes o no, ¿no? O sea, decir, la nacionalidad de las personas. Lo Totalmente. Cual es, digo, en principio sería una dimensión separada de la etnicidad, ¿no? Porque tenés Mexican Americans y tenés Illegal Mexicans, ¿no? Digo, inmigrantes sí. y mexicanos. Y bueno, no sé ahí cómo puedes lidiar con eso, o mismo en Argentina, algunos nombres probablemente suenen a personas de otros países, ¿no? De países limítrofes, con lo cual... Sí. Bueno, nada, es un... Totalmente. Inicialmente una de las ideas para mi diseño era justamente con 3 factores, donde uno era simplemente raza, color de piel, digamos, y el otro era justamente el estatus migratorio de la persona.
pero leyendo más sobre los estudios de antropología y sociología sobre racialización en Argentina y en Estados Unidos, lo que dicen, por ejemplo, en lo que en Estados Unidos se llama cultural citizenship, dice que no importa si vos seas o no, que ciudadano, lo que sea, si vos sos percibido como latino étnicamente, o sea, si sos racializado como latino en Estados Unidos, vas a ser interpretado como inmigrante y no ciudadano, más allá de que tengas papeles o no. Por eso estos estudios de ciudadanía cultural lo que dicen es que al final no importa tu ciudadanía en papel, lo que importa es que vos puedas pertenecer al cuerpo de la ciudadanía y quién puede hacer eso y quién no. Entonces, en ese sentido, como a mí lo que me interesa es la etnicidad es complicada, es como vos estás diciendo, o sea, tiene muchas cosas además aparejadas, pero totalmente en otro experimento, si yo separara color de piel versus estatus migratorio, o en el caso de Argentina también región, pueden ser distintas cosas que para poder realmente hilar fino qué es lo que está llevando que se encuentren los resultados que se encuentran. Entonces, para los hallazgos, acá lo que vemos son estos coeficientes, estas figuras de los coeficientes para ver, bueno, de las cuestiones demográficas, qué significativamente impacta en cada una de las 4 variables que tenemos acá. Entonces, a la izquierda tenemos Argentina, a la derecha Estados Unidos, las mismas 4 variables dependientes en los 2 casos. En general, el apoyo a las mujeres fue alto. Como esperaba, las mujeres, las personas más a la izquierda en Argentina y más liberals en Estados Unidos, apoyaron más en las variables a las mujeres acosadas. La edad, que es algo que yo no esperaba, no es un predictor significativo del apoyo en ninguno de los países. No es que la gente más joven apoye más, eso no ocurre. En Argentina, la educación y el nivel socioeconómico tampoco lo son, así a simple vista. De todos modos, en un análisis que yo hago tomando nivel socioeconómico, separándolo en 4 niveles, digamos, con una variable categórica, vemos que las personas de nivel socioeconómico más bajo consideran al acoso sexual como algo más grave que los de nivel socioeconómico alto. Y en Argentina, con respecto a estas cuestiones de etnicidad, identificarse como blanco y no como ningún otro grupo, porque había mucha gente que tenía identidades mixtas, pero los que se identifican solamente como blancos o de descendencia europea, eso está asociado con mayor culpabilización, con considerar que la cultura no es un problema, que la cultura no es la culpable, digamos, de que estas cosas ocurran, y con menos apoyo a iniciativas, aunque eso, el p-value de eso está más cerca de 0.1. De hecho, en Argentina, como les había dicho, también yo me di si se habían sentido discriminados por su color de piel alguna vez en Argentina. Y en Argentina las personas que dijeron haberse sentido discriminadas alguna vez por su color de piel en el país, también evaluaron al acoso sexual como algo más grave que quienes se consideran blancos, y consideraron a la cultura como más culpable. O sea que eso es algo sobre lo que podemos reflexionar después, sobre cómo las personas en posiciones más dominantes defienden a la cultura, quizás o no la culpan tanto, y la persona en una situación más marginalizada, no. Con el nivel educativo pasa algo curioso que yo no esperaba, que es que en Estados Unidos a mayor nivel educativo hay más culpabilización, menos gravedad percibida el acoso sexual, menos apoyo a iniciativas para luchar contra el acoso sexual, y aunque más consideración de que la cultura es responsable. Esto lo voy a explorar en las futuras entrevistas, definitivamente no era algo que yo esperaba. En general se suele considerar que la educación y la formación te acerca más a problemáticas de la sociedad, que te hacen tener visiones más amplias, más progresistas. Bueno, algo está pasando acá que lo voy a explorar en las entrevistas con las y los participantes. ¿Qué pasa ahora con los factores que manipulé? Ahora va a haber una serie de hallazgos nulos. Sí. Estás corriendo el modelo con todos los controles, ¿no? O sea, entran todos juntos en el modelo. Con todos los controles. Sí, mi intuición ahí es que como estás controlando por ideología, los que te quedan ahí son los que están muy educados y probablemente estén un poco off. Tal cual. Bueno, debe ser eso. Igual es un efecto comparado con el efecto de las otras variables, parecería ser un efecto muy chiquito, aunque no sé bien cómo está medido educación. Son 7 categorías de educación ahí, numérica, pero sí, es un efecto chico y debe ser eso, que todo se lo está llevando, lo captura las otras variables por las que se está controlando.
¿Qué pasa entonces? Gracias, Germán. ¿Qué pasa entonces con el rol de la etnicidad percibida, como el factor manipulado de la etnicidad? Lo que se ve, voy a mostrar varias de estas figuras donde tenemos a las distintas variables, digamos, en lo que sería el eje Y y las condiciones experimentales en el eje X, en este caso la etnicidad de la mujer, y como vemos acá, todos los bigotitos, digamos, del intervalo de confianza se superponen entre grupos, con lo cual no vemos diferencias significativas según a qué mujer vieron. Y bueno, como les decía, uso el término mestiza en estas figuras para hablar de las identidades latinoamericanas racializadas, de descendencia indígena mixta, aunque reconozco que no es un término que usemos socialmente, que tiene sus problemas, pero justamente no hay otras formas tan claras de hablar de estas identidades. Y tampoco se puede importar de Estados Unidos el término latina, porque bueno, menos aún tiene un sentido local. Entonces lo que vemos es que los participantes en Argentina no evalúan al acoso sexual de manera diferente según la etnicidad percibida de la mujer. Cuando vamos al caso de Estados Unidos, también vemos lo mismo, que no se evalúa de manera distinta el acoso sexual según la etnicidad con la que se percibe a la mujer. O sea, la mujer a la latina, la blanca, o cuando no leen nada sobre la identidad de esta mujer, la identidad étnica de esta mujer, más o menos los valores son parecidos. ¿Qué pasa con el nivel socioeconómico de la mujer en Argentina? De nuevo, se superponen mucho estos intervalos. Los participantes, no es que haya quienes leen la noticia de la mujer en nivel socioeconómico alto, la mujer en nivel socioeconómico bajo, realmente evalúen distinto a través de las variables dependientes al acoso sexual. Voy a seguir con una serie de hallazgos nulos. En Estados Unidos, el nivel socioeconómico manipulado de la mujer tampoco hace que las personas evalúen de distinta forma el acoso sexual. O sea, independientemente de lo que hayas visto, más o menos opinás cosas del acoso sexual que son parecidas entre grupos. Una de mis hipótesis principales era esa cuestión de la interseccionalidad de esta discriminación, que ser de una mujer de un nivel socioeconómico bajo y racializada iba a llevar a que te apoyen menos que si una mujer de nivel socioeconómico alto blanca. Sin embargo, si bien hay ciertos patrones para ver, no son significativos, no hay diferencias significativas en Argentina entre estas distintas identidades interseccionales entre nivel socioeconómico y etnicidad de las mujeres de las noticias. Y en Estados Unidos pasa algo muy parecido. Hay ciertos patrones de los que podríamos charlar, pero realmente no son significativos. No pareciera que se esté culpabilizando más a ciertas identidades interseccionales que a otras. Entonces, hasta acá todo pareciera decirnos que las personas no juzgan de manera diferente a mujeres de distinto nivel socioeconómico y etnicidad. Y lo que yo me empiezo a preguntar entonces, ¿qué pasa cuando vemos cómo responden participantes de distinto nivel socioeconómico y etnicidad, digamos, ellos mismos? Entonces, veamos acá lo que ocurre cuando sumamos la variable, digamos, al análisis de etnicidad de las personas en Argentina. Esta es la etnicidad que ellos dicen tener, no es una medida objetiva o algo que tuviera la encuesta, lo que las personas dicen. Lo que se ve es que entre las personas blancas, o sea, a la derecha del gráfico, entre las personas blancas, la mujer racializada, o sea, la mestiza, es menos culpada que la mujer blanca, o lo podemos decir al revés. La mujer blanca, cuando los blancos ven la noticia, la culpan más a la blanca por la violencia que recibió. O sea, se apoya más a la racializada entre los blancos. En otro análisis que hago, que no están representados en la figura, encuentro que las personas que se han sentido discriminadas alguna vez por su color de piel y ven una noticia de acoso a una mujer blanca, o sea, una persona racializada, leyendo sobre una mujer blanca, creen que vivimos en una cultura machista, digamos, que explica estos problemas, más que los que nunca se han sentido discriminados. Estos fenómenos de identidades marginalizadas reaccionando a identidades dominantes lo voy a reflexionar un poco más adelante. En Estados Unidos, ¿qué pasa cuando combinamos esta cuestión de la etnicidad del participante y la etnicidad de latina? Esto sí va más en línea con lo que yo esperaba, que es que cuando la noticia es de una mujer racializada, mestiza, las personas blancas en Estados Unidos la culpan más. Ahí vemos en esta figura el culpabilización. La primera parte es mestiza y lector blanco. O sea, cuando la mujer es mestiza y el lector es blanco, la culpa más que en la tercera columnita, que es cuando la mujer es mestiza y el lector es mestizo también. Es decir, los blancos culpan más a la mestiza.
Y también lo que vemos es que las personas blancas están menos interesadas o expresan menos apoyo por soluciones que reduzcan el acoso. O sea, es lo contrario de lo que vemos en Argentina. En Argentina hay una especie de solidaridad de los blancos hacia las personas racializadas, y en Estados Unidos vemos lo que yo esperaba, que era la discriminación, digamos, hacia la mujer racializada. ¿Qué pasa con el nivel socioeconómico? En Argentina vemos que las personas de nivel socioeconómico alto, o sea, nuestra tercera columnita en la figura, culpan más a la mujer de nivel socioeconómico bajo que a la de nivel socioeconómico alto. O sea, cuando las personas que leen son de nivel socioeconómico alto y leen una noticia de una mujer de nivel socioeconómico bajo, la culpan más que cuando las personas de nivel socioeconómico alto leen una noticia de una mujer de nivel socioeconómico alto. Es decir, esto va más en línea con lo que se podría explicar de una discriminación por clase social o clasismo entre gente de clase alta. En Estados Unidos, ¿qué pasa con el nivel socioeconómico? Acá lo que vemos es que entre los participantes de nivel socioeconómicos más bajos, o sea, las primeras tres columnitas, bajo, medio bajo y medio alto, que ya no es bajo, pero digamos entre los tres primeros, cuando leen que la mujer acosada es de nivel socioeconómico alto, la culpan menos y les parece más grave que cuando la ve gente que también es de nivel socioeconómico alto. Si ven, estos tres primeros, no sé si se ve mi cursor, me parece que no. Los tres primeros en la figura de arriba están un poco más bajos todos que el de entre la gente de nivel socioeconómico alto, que ahí está culpabilizando más. Y en el de gravedad del acoso sexual vemos que los tres primeros niveles socioeconómicos en Estados Unidos consideran más grave el acoso sexual cuando la mujer es de nivel socioeconómico alto que cuando es de nivel, que entre los que son de clase alta, y leen también la noticia de la mujer de nivel socioeconómico alto. Es decir, para sintetizar, a los de nivel socioeconómico alto les parece menos grave y culpabilizan más cuando le ocurre a una mujer que es su par, digamos, que entre las personas de otros niveles socioeconómicos. Por otro lado, viendo esto mismo, pero pensando de otra manera, cuando la mujer es de nivel socioeconómico bajo, las personas participantes de nivel socioeconómico medio bajo, que son los que también marqué ahí, la culpan menos y les parece más grave que los de nivel socioeconómico alto. O sea, la diferencia entre las dos burbujitas verdes arriba y abajo. La gente de nivel socioeconómico alto culpa más a la persona, a la mujer de nivel socioeconómico bajo, que las personas del nivel medio bajo. En Estados Unidos, cuando cruzamos el nivel socioeconómico de los participantes con la etnicidad de la mujer, lo que vemos es que cuando la mujer es blanca, los estratos socioeconómicos más bajos consideran al acoso sexual como algo más grave. Esto, que es algo que aparece recurrente en varias de las identidades marginalizadas, ahora lo voy a reflexionar un poco, pero puede estar pasando que cuando este problema le pasa a alguien que está en una posición social más dominante, de pronto te hace pensar como, bueno, esto claramente es serio si le está pasando a alguien que tiene muchos más recursos que yo, que por ahí pensaba que mi situación vulnerable era común, pero si le pasa también a ella, debe ser que esto es muy grave. Entonces, para concluir y ponernos a hablar un poco más de todo esto, en general lo que se ve es que las mujeres y las personas a la izquierda en Argentina del espectro ideológico, o liberals en Estados Unidos, apoyan más a las mujeres que son acosadas. Esto es consistente con lo que yo esperaba, dado que las mujeres son frecuentemente más acosadas que los varones, y estas son experiencias, aunque no te haya pasado, son experiencias familiares con el género, por lo que es esperable que tenga más solidaridad, y en el fondo mucho de lo que puede también llevar a estas opiniones es la cuestión de la credibilidad, creer o no a las mujeres que dicen que son acosadas. Y es posible que, bueno, las mujeres crean más porque están más familiarizadas con el problema. También, bueno, las posturas progresistas también están más asociadas con el apoyo por la igualdad de género, por lo que esto también era esperable. Como comentaba antes, que hablaba con Germán, la educación tiene estos hallazgos para seguir explorando, por esto de que se daba que controlando por las otras variables, la educación está asociada con menos apoyo en general a las mujeres acosadas en varias de las variables.
¿Qué pasa con las cuestiones entonces de etnicidad? Las personas blancas en general, en ambos países, culpabilizan más y apoyan menos a las mujeres en general. Esto puede tener que ver con que quizás una persona en una posición socialmente más dominante, con más recursos, más poder en la sociedad, por ahí experimente menos situaciones de vulnerabilidad y por ende crea que el acoso sexual es menos grave o no es tan común, o simplemente también por esa posición dominante tenga menos solidaridad con ciertos problemas sociales, pero eso habría que pensar, que es algo que también voy a explorar en mis entrevistas con las personas que participaron de las encuestas, a ver qué puede estar ocurriendo con estos procesos. Las personas blancas en Argentina se solidarizan más con la mestiza, digamos, que las personas blancas en Estados Unidos, que apoyan menos a la mestiza. Esto, o sea, el hallazgo de Estados Unidos es consistente con lo que yo esperaba, dado que existe una fuerte discriminación bien documentada y una criminalización también de las identidades que se perciben como latinoamericanas, y hay mucho estereotipo alrededor de la identidad racializada latinoamericana, que tiene que ver con todo lo que decía también Germán, de la falta de ser inmigrantes, indocumentados, más cerca de vidas criminales, una serie de estereotipos, y también la hipersexualización de la mujer latina, que son cosas que pueden estar explicando esto. El hallazgo, digamos, en por qué en Argentina las personas blancas se solidarizan, por decirlo de alguna manera, con la mujer racializada, es algo que también voy a explorar en las entrevistas con personas blancas argentinas que respondieron a mi encuesta, pero en base a otras, para otro capítulo de la tesis, que realicé entrevistas con expertas y expertes y personas activistas en Argentina y en Estados Unidos. En Argentina muchas veces algunas de las personas entrevistadas me comentaban que existe como un cierto paternalismo o una condescendencia muchas veces de las personas con estatus social alto en Argentina, que es, y muchas veces esto lo hablábamos en términos de regiones, porque entrevisté a muchas personas que no estaban en Buenos Aires, y decían que hay una respuesta de pena o de lástima a la mujer pobre, a la mujer del interior, porque ¿qué más podría haber hecho? Si su vida ya estaba condenada a toda esta miseria, entonces no había nada que podría haber hecho, pobrecita. Y es algo que cuando entrevistando a personas que se ven, que se identifican como racializadas o pobres o del interior, pero en un sentido antiporteño casi, por todos estos problemas, lo que dicen es que, bueno, eso genera muchísimas molestias, como es razonable, porque quita totalmente la agencia el de la vida de las personas, de gente que tiene su identidad rasgada por cuestiones de la marginalidad, pero que no por eso no tiene agencia en la vida. Así que esto podría ser algo que está explicando, digamos, el paternalismo podría estar explicando estos hallazgos, pero de todas formas es algo que no esperaba, me resulta interesante para seguir pensando. También en Argentina, las personas de nivel socioeconómico alto apoyan menos a la mujer de nivel socioeconómico bajo que a la de nivel socioeconómico alto. Esto también es consistente, digamos, con lo esperado en Argentina, que yo esperaba que la clase social impactara más, en el sentido que se ajusta a las expectativas, digamos, del clasismo argentino, que criminaliza la pobreza o que discrimina más por clase social que por otra cosa. En Estados Unidos es un poco más complicado esto, porque comparado con las personas de nivel socioeconómico alto, las personas de nivel socioeconómico bajo consideran más grave y menos culpable a la mujer de nivel socioeconómico alto. Entonces, creo que esto a lo que puede deberse es que estando en posiciones marginalizadas y más vulnerables, como decía hace un ratito, las personas de nivel socioeconómico más bajo pueden pensar que si el acoso sexual es algo que también le pasa a mujeres con más poder en la sociedad, con más recursos, entonces por ahí eso lleva a pensar que realmente hay un problema. Puede haber quizás una normalización de ciertos problemas en los estratos sociales más marginalizados, que cuando eso se ve, que también le pasa a mujeres con acceso a más recursos, entonces el problema como que adquiere otra dimensión. Esto, sobre todo el Me Too, que fue tan caracterizado y también criticado por solamente enfocarse en las personas con estatus social más alto y ignorar también lo que le pasa a un montón de personas con unas realidades laborales, profesionales y de vida muy distintas,
puede llegar a pensar como, bueno, ¿cuál es el efecto del Me Too? Por ahí al mostrar que en altas esferas esto pasa, hace que como sociedad todos entendamos que, bueno, si pasa también ahí, debe pasar en todos lados, o no, digamos, esto es algo para explorar, pero siento que puede ser algo que explique los resultados. Así que con eso, y dejando un ratito para poder charlar, les agradezco mucho por la oportunidad, por escucharme un viernes, y dejo de compartir pantalla. No había leído el chat. Sí. Y el tamaño de la muestra, perdón, estaba en una diapositiva, no lo mencioné, 1003 en Argentina, 1004 en Estados Unidos, así que 1000. Yo, Celeste, te voy a pedir que hagas un poquito de abogado del diablo, que es... Dale. A ver, una pregunta es de clarificación y la otra es que nos ayudes a entender esto, ¿no? La primera es, ¿qué significa? Quizás lo dijiste y se me pasó, pero ¿qué significa nivel socioeconómico alto? Totalmente. Esta es una de las cosas, en realidad, hablando de limitaciones. Muchas de las limitaciones que tiene mi estudio están relacionadas con que estas no son cuestiones que los sujetos dijeron sobre sí mismos. Por ejemplo, la cuestión del nivel socioeconómico alto en Argentina, la encuestadora lo mide siguiendo como se suele medir en Argentina, ABC1 hasta E1. Lo que me pasa es que no había nadie, porque es una encuesta online, entonces ya se requiere acceso a internet, no había nadie del nivel socioeconómico más bajo. Entonces, en realidad ese está vacío, que si no me equivoco se lee. Así que a nivel socioeconómico alto son 6 y 7, los valores 6 y 7 en la escala del 1 al 7 que se suele medir nivel socioeconómico en Argentina, que es alto y medio alto. Okay. En Argentina. En Estados Unidos, ¿perdón? No, sí, perdón. Sí. Y en Estados Unidos lo miden como income, una variable de 26 categorías, que es básicamente el salario en dólares de esa persona. Entonces ahí es mucho más arbitrario, digamos, que eso no está directamente asociado con el nivel socioeconómico, mucho menos con clase social, que es una categoría sociológica muchísimo más compleja. Por eso trato de no hablar de clase social, que tiene muchas otras cosas asociadas con consumos culturales, capital cultural y social, un montón de otras cosas, pero, o sea, en un punto casi que hasta qué punto uno puede comparar ingreso y nivel socioeconómico en Argentina cuando es distinto, ¿no? Pero bueno, sí, así estaba medido y gracias. Sí, y entonces la pregunta es, yo hubiese pensado que sin saber nada, ¿no? Pero que por ahí se activaba también este mecanismo de paternalismo, ¿no? Que es, Sí. bueno, o sea, culpás a alguien que le pasa algo malo pero que se parece a vos, decís, bueno, ¿no? Lo culpás, especialmente si si crees que tenés las herramientas para lidiar con algunas situaciones en la vida, decís, bueno, o sea, exacto. Si sos una persona de un buen pasar económico, con educación y qué sé yo, siempre podés, si te acosan sexualmente, podés algo puedes hacer. Poner un abogado, qué sé yo, no sé, hacer un montón de cosas. Exacto. No digo, qué sé yo, la empleada doméstica que fue acosada sexualmente por Strathcona en Nueva York, bueno, esa mina no tiene muchas armas para defenderse. Y me sorprende que no se active eso. Entonces digo, ¿qué están pensando? ¿No? Y entonces, las personas de nivel socioeconómico alto en Argentina. Y ahí, entonces, por eso me surgió la pregunta de, bueno, ¿quiénes son? Por ahí en Argentina, a las personas que considerás nivel socioeconómico alto son personas muy distintas que las que uno considera en Estados Unidos, ¿no? Quizás son personas que tienen bastante ingreso, pero menos de educación, no sé, sí. ¿no? Pero bueno, ahí obviamente nos metemos en clase social y eso es un... Claro, sí. Sí, tomé, cuando cursé la maestría en Historia, tomé una clase con Roy Ora, que era sobre la clase media argentina, y mi gran conclusión de esa clase es que es imposible hablar de clase social, es hiper complejo, así que por eso
sé que a veces digo clase baja, clase alta, pero no es posible decir que mi categoría arbitraria de lo que era el income bajo es comparable con lo que es el E y D en Argentina. Como que hay muchas otras cosas que son diferentes ahí, y que son categorías muy incompletas, pero sí es raro lo que decís de esta cuestión del paternalismo, y por qué no se genera, digamos, se culpabiliza más. Es cierto, o sea, sería razonable pensar que una persona que está muchísimo más condicionada, que necesita trabajar, que no tiene recursos, que tiene un trabajo informal, y bueno, realmente no es su culpa si le pasa algo así, pero también siento que hay algo de pensar que siempre la persona que está en una situación vulnerable va a querer aprovecharse, si puede me va a robar, y una cuestión toda del clasismo, donde se criminaliza a la pobreza, que siento que puede estar jugando un rol. Perdón, Silvia, vi tu mano y no te... Gracias, Celeste. Gracias a vos, Germán. No, lo que a diferencia de Germán, a mí me da más por leer que en la Argentina funciona una noción de identificación y en Estados Unidos funciona una noción de aspiración, porque creo que hay un componente importante en todo esto, que es la autopercepción. Y me refiero a que en la Argentina, quien se percibe con mejor nivel, más cómodo, por ahí dice, bueno, pobrecito este negrito o esta negrita. Eso está bien y queda bien con uno mismo, pero cuando ya se trata de alguien pobre, es algo más que un negrito o una negrita. Es alguien que llegó a la pobreza, a lo mejor porque no hizo el esfuerzo necesario y está esperando que el Estado lo banque, ¿no? Entonces, hay algo de esa identificación con quien está supuestamente en el mismo nivel que uno. Y se me ocurre pensar, no conozco a la sociedad norteamericana más que de paseo, se me ocurre pensar que esta idea de las clases bajas, de disculpar, entre comillas, ¿no?, a las mujeres de clases más altas o con más posibilidades, también puede tener que ver con una cuestión aspiracional, ¿no? Y yo puedo pertenecer a ese grupo, imagínate si a mí me pasa eso perteneciendo a ese grupo, no sé, es una idea. Gracias, Silvia, lo voy a pensar, no lo había pensado en esos términos, la cuestión aspiracional. Y sí, tiene que ver con las posibilidades de ascenso social en las distintas sociedades, donde una de las razones por las que no se mide income, esto hablando con encuestadoras en Estados Unidos, es porque se lo ve muy versátil, como que no es que, o sea, cambia constantemente, y dice, bueno, depende del año en el que lo preguntes, un año ganabas esto, el año ganas siguiente, no se lo ve como una categoría identitaria para nada, porque por ahí en una sociedad donde el ascenso social, o donde hay más movilidad en ese sentido, es diferente que donde tenés pobreza estructural. Entonces, eso puede ser, y me parece muy interesante, no lo había pensado. Gracias. Euge, tu manito. Sí, solo para apoyar lo que dice Silvia, en Argentina a veces se da una situación de criminalización de la pobreza, que está muy mal visto desde el punto de vista étnico. Todo lo que decís que en Argentina no hablamos de raza tiene que ver con que de eso no podemos hablar. Entonces, creo que lo que puedes ver ahí también es como que criminalizar la pobreza no está tan mal visto como criminalizar la etnicidad. Claro. Como que es un permiso que los argentines nos podemos dar. Pensar mal de los pobres. Y no pensar mal de la gente racializada, como decís vos. Claro. Sí, porque socialmente está mucho más presente la cuestión étnica en Estados Unidos, entonces ante eso incluso puede haber muchísimo, digamos, el efecto mismo de la encuesta
de no querer responder si sos blanco o algo malo, entonces por las dudas hasta exagerás tu apoyo. También pueden pasar un montón de dinámicas del testeo mismo. Sí, y tengo una pregunta relacionada con eso, que es una pregunta descriptiva de tu muestra, que es cómo se autodefinió la gente de tu muestra. Es una cuestión de curiosidad que tengo. O sea, si la mayoría se definían como blancos, la mayoría se definían como mezclados, o qué. Sí. Bueno, en Estados Unidos es hiper complejo. Yo también, si bien tenía los datos de la encuesta, hay una variable que la encuestadora me dio diciéndome si esas personas eran hispanas o no. Las personas hispanas pueden ser de distinta raza, digamos. Y yo tengo la variable, digamos, de si eran hispanos o no, según la encuestadora, que en algún momento lo midió, y eso está asociado con la nacionalidad de las personas y todo. Ahí, por ejemplo, estaban los españoles como hispanos, yo lo saqué cuando hice esta cuestión, pero eso es algo que la encuestadora había medido. Después está mi propia pregunta, donde podían elegir más de una opción, que era de etnia y raza, y ahí aparecía latino. Y después hay otra pregunta que es de etnicidad de la encuestadora, donde como ser latino no se considera una etnicidad en Estados Unidos, o sea, no lo miden en las encuestas como si fuera un grupo racial, aparecen, cuando yo cruzo, digamos, hago el cruce de esto, los latinos claramente en esa medida están en el ADER. Pero después hay muchos hispanos, que esos suelen ser los hispanos blancos, que por la encuestadora fueron categorizados como hispanos porque pertenecen de ascendencia o de nacionalidad de algún país latinoamericano o españoles, y cuando yo les pregunto si se identifican como latino, no, hay un grupo que no se identifica como latino. Entonces yo corrí mis análisis como latinidad cultural, se podría decir, o sea, si sos hispano porque venís del mundo hispano-latinoamericano, y después los latinos, los que me dijeron que son latinos y que además fueron catalogados como hispanos y que no se consideran blancos. Ahí es cuando dan los resultados. Esa es la variable que yo uso, que son, digamos, si bien yo no lo puedo saber a ciencia cierta, pero son posiblemente los latinos racializados, los latinos mestizos de descendencia indígena, que son más discriminados por su color de piel y que se identifican como latinos. Entonces ahí es algo súper importante. Y en Argentina, algo que también es muy sintomático de como cuán difícil nos es hablar de esto, y quizás no hay por qué hacerlo. También una de las cuestiones de mi estudio que yo me pregunto mucho, comparando dos casos tan distintos, es que es un problema también importar categorías o tratar de entender la etnicidad y la racialización como se entiende en Estados Unidos, porque no es así, o sea, también es diferente. Pero en Argentina, cuando yo cruzo a las personas que me dijeron mestiza o de ascendencia mixta latinoamericana con las personas que se sienten discriminadas, en general las personas que se sienten discriminadas son aquellas que están racializadas, y después cuando en algunas de las opciones de otro, lo que iba a decir que es sintomático de esto, es que muchas personas me decían, yo soy un ser humano, no tengo raza, no soy un perro, como un enojo muy grande a preguntarlo, que me pareció, si bien deben haber sido 15 personas en total de los 1000, me pareció muy interesante que había una gran molestia por tener que decir esto, o me contaban su historia, me decían, mi abuelo es sirio, mi mamá es española, entonces no sabía qué marcar, y son todas las cuestiones de que, claro, es muchísimo más complejo, no muchísimo más complejo, pero que no tenemos los términos y que quizás de verdad hay algo de preguntar esto en Argentina que, o sea, sin duda es diferente, pero la mayor parte de la muestra se identifica como blanca, y un 20% se han sentido discriminados por su color de piel, y de los mestizos, los mestizos eran el segundo grupo, y creo que son un 30%, pero ahora no me acuerdo, no tengo mi tabla, pero era principalmente blancos, eso sí, blancos o de ascendencia europea. Gracias, súper interesantes. Y me pasa siempre que leo o que alguien intenta trasladar categorías de Estados Unidos a Argentina, que pensó, obviamente que hay discriminación en Argentina, pero no en las categorías en las que se piensa en Estados Unidos, porque no son las categorías que usamos para pensarnos a nosotros mismos. Exacto. Carlos. Bueno, Celeste, cambiaste de lugar en la pantalla, se fue alguien. Te estaba buscando. Me gustó mucho la presentación.
Nada, tengo algunos comentarios para hacer. Me preguntaba el rol, porque acá nos enfrentamos a dos países que son parecidos y diferentes, ¿no? Una de las diferencias es la religiosidad que hay en Estados Unidos, ¿no? Y el protestantismo. O sea, ahí me parece que el lugar, yo no soy religioso, pero he escuchado alguna vez lo que las personas católicas dicen de la pobreza, y en general hay respecto de la pobreza una mirada bondadosa, vamos a decir. En la tradición protestante creo que es diferente. Me parece que tu trabajo es muy rico y que lo que decía recién Eugenia de las diferencias de las categorías, cómo se utilizan, es el trabajo que vas a tener que hacer y es en lo que va, para mí, puede estar muy interesante finalmente el trabajo, ¿se entiende? O sea, no evitar la comparación, sino ver qué podemos comparar, porque al fin y al cabo somos humanos y algunas cosas haremos de la misma manera o disfrazadas. Yo siempre discuto con un amigo mío esto que dice Eugenia, ¿no? De la cuestión, yo le digo que los argentinos somos menos racistas que los estadounidenses y él me dice que no, que eso está, que es tabú, que está tapado y que aparece de otra forma. Bueno, ahí me parece que es lo que hay que indagar un poco. Y una pregunta que no es tu trabajo en particular, pero me preguntaba, bueno, esas noticias eran sobre acoso sexual, ¿verdad? Pero tu trabajo no dice mucho acerca del acoso sexual. O sea, si las noticias que vos planteabas en los experimentos, en lugar de la mujer ser víctima de acoso sexual, fuera víctima de algún otro delito, ¿no? Yo esperaría resultados tal vez similares. Sí. No tengo elementos para agarrarme de tu investigación que me digan que tus resultados son propios de ese tipo de noticia que vos trabajaste como constante. Eso no fue una variable, eso lo dejaste fijo. Eran todos trabajos así. Quería saber tu reacción, si te parece que tu intuición iría en la misma dirección o no. Y me encantó la presentación. Gracias. No, eso es muy interesante porque es cierto, yo en algún momento, y también sería interesante ver qué pasa si haces esto mismo con dos casos de violencia de género distintos, sin irse a los extremos, porque de vuelta digo como que en el femicidio por suerte uno no ve diferencias actitudinales muy grandes, pero si hubiera un caso de, por ejemplo, casos de abuso sexual en parejas o presunta violencia doméstica en una pareja, un caso así y un caso de acoso sexual, por ahí uno ve como, bueno, ¿qué de todo esto está pasando por la violencia en particular? Pero es cierto, las noticias todas hablaban de acosos laborales donde un colega del mismo estatus hacía las mismas cosas. Y eran todas las cuestiones que son esos grises que en Estados Unidos le dicen el he said, she said, porque todo puede ser como, bueno, depende, pero comentarios inapropiados sobre la vida sexual, miradas perturbadoras, distintas cosas que uno, si quiere no creerle a la mujer, puede decir fácilmente que está exagerando. Las variables dependientes todas eran sobre acoso sexual. Yo no quería hablar sobre violencia de género en general, justamente porque quería medir qué opinaba la gente sobre el acoso sexual. Entonces eran todas preguntas acerca de, por ejemplo, la de culpabilizaciones sobre esa mujer en particular. Creo que esta mujer está exagerando. O creo que el hombre estaba tratando de ser buena onda. Digamos, ese tipo de preguntas sobre el caso puntual. Y después otras eran sobre la gravedad del acoso sexual, por ejemplo, son preguntas sobre, creo que el acoso sexual, o sea, no había ninguna que fuera particularmente así, pero creo que el acoso sexual es un problema grave en la sociedad. Todo apuntaba a eso. Algunas al revés, como creo que no es grave. Pero sí, todas eran del acoso sexual. Y yo creo, si voy a pensar esto en otros casos de crímenes, esto es más difícil por ahí, la literatura que trabaja con otros casos de crímenes que no son de género, ven procesos distintos, o sea, no se culpabiliza a la misma persona a alguien que lo roban violentamente, o sea, ahí sí más o menos sabemos que hay algo que pasa con la violencia de género, que se culpabiliza más a la víctima que en otros casos de violencias. Pero, ¿qué podría pasar si es un caso también gris de una violencia donde podría ser algo que también pasa en el trabajo, o que es acoso en el trabajo, pero de un varón a un varón? O sea, hay un montón de cosas donde es cierto que por mi manipulación, que siempre son mujeres acosadas, siempre son hombres acosadores y siempre es en el trabajo, no puedo capturar realmente, digamos, qué es lo propio del caso, y eso es cierto. Pero no estoy segura de si veríamos lo mismo
en un caso de violencia diferente, digamos, no de género. Siento que quizás no veríamos eso. Pero en otro caso de violencia de género, un acoso sexual en la calle o si hubiera sido en la universidad, sí, seguramente eso sería muy parecido. Pero no si te acusaron de robar algo en el trabajo, no sé si ahí pasaría igual. Quizás sí, quizás mis expectativas serían parecidas, que se criminaliza al pobre, que se discrimina pero quizás veríamos algo distinto, puede ser, no lo pensé y lo voy a pensar. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios, aportes. No, yo quería felicitar a Celeste por la presentación, que me parece que está buenísima, súper clara, ya lo dijeron todos, y también que quedo muy atenta a qué encontrás en las entrevistas, ¿no? A las diferencias que encuentres en las entrevistas, que te pueden llegar a ayudar a entender, bueno, por qué las reacciones son distintas en Estados Unidos y en Argentina, y si hay algo específicamente del acoso sexual en el trabajo, en situaciones de ambigüedad, que incluso son ambiguas muchas veces para la propia persona que las vive, porque es muy difícil, te cuenta una noticia así, bueno, mucha gente debe hacer como memoria de cuando le pasaban cosas similares, y entonces si en las entrevistas encontrás también una explicación a estos patrones distintos en Argentina y Estados Unidos. Sí, gracias. Sí, en las entrevistas, estas van a ser puntualmente con personas que cumplan con, digamos, las características de los grupos que quiero entender mejor, pero algo que cuando recién hablabas, cuando hice entrevistas, tanto en Estados Unidos como en Argentina, con feministas, activistas, personas que trabajan en refugios de mujeres que van por situaciones de violencia de género, una de las cosas muy frecuentes que me contaban en las entrevistas estas personas expertas, se podría decir, es que cuando se trata de estratos socioeconómicos bajos, que en Estados Unidos eso estaba totalmente conectado con latinidad, en general eran mujeres que estaban hablando de mujeres latinas, pobres, inmigrantes, decían que es muy difícil, dice, el paso más difícil que encontramos en nuestro trabajo es que reconozcan que eso es violencia. Es parte de su vida desde siempre, no acuden, les parece normal, te parece gracioso, viviste siempre con eso, y dice, esas cuestiones de acoso sexual en el trabajo es la única forma en la que trabajaron, dice, es la única forma en la que se pudieron vincular profesionalmente en un ámbito. Entonces quizás siento que algo que puede pasar es que cuando ves que le está pasando a alguien de nivel socioeconómico alto, ahí decís, a ver, quizás, no sé, o sea, esto es algo que tengo que explorar en las entrevistas de nuevo, pero sí es algo que las personas expertas me comentaban, como que concebir al problema es distinto según tu posicionalidad en la sociedad, porque está atado totalmente a tus experiencias. Yo no les pregunté, ¿fuiste alguna vez acosada o acosado en el trabajo? Pero ahí vería que hay gente de nivel socioeconómico bajo que dice que no, pero porque el problema es reconocer que es el acoso sexual también. Así que gracias. Gladys levantó la mano. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha así? Sí, perfecto. Ok, un par de comentarios. Yo, bueno, vengo del mundo del derecho y me quedé pensando en algunas de las cosas que dijo Celeste, que estuvo muy buena la exposición, que por un lado creo, no sé, por ahí estoy equivocada en este preconcepto que tengo, que a veces cuando uno escucha de denuncias o de situaciones de acoso en gente de clase más baja, para el de clase más alta hay como una situación de considerar que quizás se está queriendo aprovechar económicamente de alguien de clase más alta haciendo este tipo de denuncias y descree del problema real. Esto pasa en otras cuestiones de mucha litigiosidad en la Argentina, donde a veces uno cree, bueno, hace esto para hacer un juicio o hace una denuncia para sacar un beneficio, y a veces se desvalora, digamos, se valora mal una situación que es real. Y por otro lado, cuando recién mencionaban el tema de que habría que analizar qué pasa con otro tipo de situaciones de violencia, por ejemplo, en todo lo que es violencia de género, violencia familiar, creo que ahí se acepta
y se cree y se solidariza mucho más la sociedad con personas de cualquier clase, es decir, de clase baja, clase media, clase alta, porque quizás tenemos una cultura o nos fuimos acostumbrando a entender que esto pasa en todos lados y uno lo valora mejor. No sé si esto ustedes lo pueden percibir. Yo sí, porque bueno, hago temas de familia y hago temas de violencia y ahí no se analiza de qué clase es y no se discute si es de clase baja, si es verdad lo que le pasó o si es de clase alta también. Y después un tercer comentario que a mí me pasa porque lo analizo. Yo tengo, digamos, 3 de mis 4 ascendientes son de raza de origen europeo y uno muy autóctono, y a mí me cuesta definirme de que si yo tengo que decir si soy blanca, mestiza, es como que no estamos acostumbrados tampoco a tener en claro esto de qué somos, ¿no? No, y creo que esta cuestión de la violencia de género, cuando la violencia de género, por ejemplo, cuando hay casos de abuso sexual, eso se lo suele tratar como que es algo totalmente distinto, no toda la violencia de género es igual. Por eso yo tomo un caso en el que se lo considera ambiguo, y donde no, o sea, siempre está bien, bueno, pedir evidencia, sobre todo si uno lo ve desde una perspectiva del derecho, pero en los casos donde aparece una chica muerta no hay margen, o sea, no hay margen para tener opiniones diferentes. Abuso sexual a menores tampoco hay margen. Por eso hablar de violencia de género a veces es útil y a veces limita, porque hay un montón de situaciones grises donde ahí es donde vemos realmente donde no hay acuerdo y donde sí importan un montón de cosas que tienen que ver con otros prejuicios. Bueno, comentarios, aportes, preguntas quedaron. Ya estamos, digamos, en el límite programado, así que pido, si pueden, que abran 2 micrófonos, porque Celeste merece un aplauso.